Buenas noches, profe. ¿Cómo están, Buenas noches. compañeros? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar la clase. Ayer nos habíamos hecho una introducción a lo que es la clasificación arancelaria, la nomenclatura arancelaria, ¿no? Y el marco legal. Entonces, como ayer les había prometido, y gracias al recuerdo, a la memorización de Marcelo Cano, que es también un compañero de trabajo, les he traído una diapositiva que en su preámbulo de la nomenclatura arancelaria prevé lo siguiente. Entonces, en el numeral 1.3, reglas generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria común andina. Entonces, ustedes al decir andina es que estamos hablando de la comunidad andina. Entonces, la clasificación de mercancías en la nomenclatura se regirá por los siguientes principios, dice. No sé si vamos a agrandar un poquito. ¿No? Ahora sí está lindo, ¿no? Entonces, dice lo siguiente. Dice, los títulos de las secciones de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de la sección o del capítulo, y si no son contrarios a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo a las reglas siguientes. Inciso A. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso incompleto o sin terminar siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo terminado. Alcanza también al artículo completo terminado o considerando como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía. O sea, nos estamos refiriendo a una mercancía genérica, ¿no? Inciso B. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanzada dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias, por ejemplo, asociada con otras materias, por ejemplo, USBs, ¿no ve? Tiene sus cajitas, tiene sus cables, o también tenemos un celular que a veces viene con carcasas o baterías. Por ejemplo, los iPhones últimos, el iPhone 11 y 12 ya no están viniendo con baterías, por ejemplo, ¿no? Pero sí tienen su caja y tienen sus audífonos. Asimismo, dice, punto seguido, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla número 3. Cuando la mercancía puede clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 o B o cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue, ¿no? Ya nos están diciendo la partida con descripción, los productos mezclados y las reglas 3 y 3 que no permiten efectuar la clasificación. La mercancía se clasificará en la última partida de orden de numeración entre las susceptibles de la tenerse razonable en cuenta. Esta ficha, compañeros, se las he mostrado para que ustedes tengan una idea simplemente de lo que yo les he querido mostrar de cómo es la clasificación arancelaria. Como ustedes ven en su preámbulo de la nomenclatura, en el numeral 1.3, hablamos de las reglas generales para la interpretación de la arancelaria común andina. Este no es un tema de examen, pero es un tema muy importante que ustedes lo pueden tomar en cuenta para sus futuras interpretaciones a futuro, ¿ya? Es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Después, vamos a hablar también, hablamos también sobre las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores, ¿no? Las demás disposiciones precedentes, ¿no? Hablamos. Esas son las interpretaciones que se hacen a las partidas, se dan cuenta que tienen un verbo, ¿no? Y ese verbo es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Acá vemos la clasificación arancelaria. Les he traído carne y despojos comestibles, ¿no? Ustedes como verán, está un poquito borroso. Les voy a pedir yo mañana a la fundación, a la parte administrativa, que les pueda subir el documento. Les voy a subir de una forma mucho más clara. Ustedes ponen acá, donde yo estoy poniendo el mouse, el código.
tiene 1, 2, 3, 4 punto, 5, 6 punto, 6, 7 punto, 8, 9. Tienen 9 números, ¿ya? Por lo general tienen 9 dígitos la descripción de las mercancías. Por ejemplo, aquí tenemos en canales o mediades, estamos hablando de la mercancía de carne y despojos comestibles. Los demás cortes, trozos sin deshuesear, ¿no ve? Entonces aquí dice 0, GA tiene 10 kilogramos y tenemos aquí el tema del tipo de la descripción de la mercadería, ¿sí? Lo mismo encontramos con otras partidas. Por ejemplo, la partida 0203.19.10.00. Esta distribución de partidas, como les hemos dicho ayer, están valoradas y creadas de una forma consensuada con la comunidad andina, que se las aprueba a través de una resolución ministerial. Por ejemplo, generalmente tienen de 10 a 11 dígitos. Por ejemplo, la partida donde estoy poniendo el mouse tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ve? Esta, por ejemplo, tiene 10 dígitos. Tocino con partes magras. Paga 10 de GA. No hay HS, kilogramos, ¿no? Despachos de frontera, tipo, y está la descripción de la mercadería. Después tenemos, a ver, otra mercadería. Tenemos hígados, ¿no? Tenemos los hígados. Aquí tenemos un código que no está claro, parece, porque no entra. Ah, no, aquí está. Hígados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. En hígados encontramos 10 de GA, 0 ICE, ¿no? Encontramos ahí, ministerio, ahí ponemos la entidad que se emite, ¿ve? Después tenemos la ley 830. Aquí vamos a determinar si necesitan autorizaciones previas o no. No se olviden de los 3 grandes bloques que hemos hablado ayer, que va a ser un examen de repaso más luego. Los 3 grandes bloques que se maneja y que maneja el comercio exterior en el campo aduanero. El tema primero es de la negociación internacional. Ahí entran los Incoterms, entran las proformas, los contratos de compra-venta, los tratados internacionales, la historia del comercio exterior, la diferenciación del comercio exterior en el comercio internacional, etc. Luego viene la logística del transporte internacional, cómo voy a traer la mercadería, vía terrestre, aérea, y el último esbozo más importante es el tema arancelario, ¿sí? El tema de la administración aduanera, que es un tema controversial en Bolivia y en cualquier parte del mundo. ¿Qué voy a traer? ¿Cómo voy a traer? ¿Y por qué voy a traer? ¿Y por dónde lo voy a nacionalizar? Entonces, uno de los parámetros principales para hablar sobre la destinación de nuestra mercadería es lo que ustedes están viendo al frente. Tenemos disposiciones legales, tenemos, por ejemplo, la CAN, ¿no? Tenemos al alce de México, por ejemplo, ve, hay algunas disposiciones con México, algunos tratados internacionales, dice con México, entonces hay un tratado, hay un tema preferencial. No se olviden que es tema de examen, el tema preferencial. Y también no se olviden de algunas disposiciones que hemos emitido, que las hemos leído, que las hemos interpretado, que la mercadería al momento de su declaración debe ser correcta, completa y exacta, ¿sí? No se olviden de las funciones del concesionario, no se olviden los canales rojos, amarillos y verdes. Por esta precisamente mala descripción, a veces los agentes despachantes, aquí vamos a hacer un paréntesis, con el debido respeto de muchos colegas, a veces las agencias despachantes son un poquito vivas, ¿no? Entonces juegan con estas partidas arancelarias precisamente para pagar menos impuestos. Entonces ahí cae el fiscal, ahí cae fiscal o el técnico de la administración y se da cuenta y dice, no aplica la 024-4100, aplica la 0245-5050. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado presentes, el examen final ustedes lo hubieran dado de forma oral con mi persona, ¿no? Entonces, ahora las condiciones son les hubiera dado un caso en sobrecerrado a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes el día viernes y lo exponían el día sábado para resolver de acuerdo a las partidas arancelables. Pero los medios, aunque no crean, de esta bendita enfermedad impide hacer estas cosas. No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque
el darles una información en sobre cerrado, hasta mañana ustedes pueden intercambiar información, pueden recurrir a muchas informaciones y, bueno, los exámenes no son tan verídicos, seamos sinceros. Entonces, bueno, de todas maneras, Dios me dio la oportunidad de vernos en otro módulo más adelante y podamos enriquecer y también si la fundación decide así, ¿no? Entonces, de todas maneras, estos son, chicos, las modas de interpretación, estos son los aranceles, entonces no se olviden de nuestros 3 grandes esposos, que eso lo tenemos que aprender de memoria, ¿ya? Y también las disposiciones que hemos hablado, ¿ya? Esos son temas que son muy importantes para nuestra investigación. Entonces, acá ven, por ejemplo, yo le voy a pasar mañana a José de la Fundación IDEA, y les voy a pasar este documento para que ustedes se lo suban y lo puedan tener en casa. De todas maneras, hay muchos chicos, ustedes son muy hábiles, tal vez algunos tienen nomenclatura arancelaria, tal vez en la computadora, lo tienen en algún CD, y yo estoy hablando de más, pero de todas maneras, pues los que no son muy afiliados todavía al comercio exterior y que están en sala, sería bien que tomen estos antecedentes, ¿no? Entonces, verán que así es una nomenclatura arancelaria. ¿Preguntas, dudas hasta acá, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿Me dejo entender? Muy bien, chicos. O sea, me alegra bastante. Entonces, vamos a seguir con nuestra materia. Nos hemos quedado en la diapositiva número 4. No sé si... ¿Hola? Sí, se escucha, Alison. No sé si la diapositiva la están viendo, la de la básica, la de azul. No. No, no se ve. Ya. Deben... ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora Ahora sí. sí. Muy bien, chicos. Bueno, las reglas de interpretación son 6, la aplicación de nivel partida y la aplicación de nivel subpartida. Habrán visto que los códigos tienen 10, 9 y hay una diferenciación de partidas y subpartidas, ¿no? De acuerdo al título. Y de acuerdo a eso se hace una interpretación que está fijada en la resolución 1684 y en la 841 de la Comunidad Andina. Entonces, hay una aplicación a nivel partida que es el verbo y la subpartida que es la descripción a detalle de la mercancía. Ya, la norma, las bases legal para la clasificación arancelaria es la ley 2452, la decisión 812 y el artículo 294 del reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿no? También habíamos hablado de que las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado están basadas debajo del nivel partida y el bajo nivel subpartida, ¿ya? Arancel aduanero de importaciones vigentes. Actualmente el arancel aduanero 2020 fue aprobado mediante resolución ministerial 1670 de 27 de noviembre de 2019. Obviamente, actualmente hay otra resolución ministerial, pero bueno, para que ustedes tengan como antecedentes es que este se aprueba en nuestro país a través de una disposición interna. En el arancel están contenidos el gravamen arancelario, las preferencias arancelarias que les hemos visto con México, por ejemplo, las mercancías sujetas a presentación de autorizaciones previas, certificados y otros documentos establecidos en normas específicas, que también lo hemos visto en las casillas, cuando una mercancía necesita una autorización previa, de lo contrario es contrabando, ¿ya? Las mercancías sujetas al pago de impuestos a los consumos específicos, el ICE, mercancías exentas del pago de impuesto al valor agregado IVA y criterios de clasificación arancelaria vinculantes con la CAN. O sea, hay algunos tratos preferenciales, por ejemplo, el trato del tema de la alpaca, de la vicuña entre Bolivia y Perú, hay un trato. El tema, por ejemplo, entre Bolivia y México sobre el tema de minerales como es la plata. México es un productor muy importante en el mundo de plata, entonces traen mucha plata, así como los productos de Yambal, billetería, plata de primera mexicana, que cuesta mucho dinero, ¿no?
Entonces hay también tratados de por medio. Y la clasificación arancelaria que están vinculados a la CAM precisamente es porque hay un tratado o convenio internacional. ¿Ya? El arancel aduanero de importaciones vigente, de igual manera en el arancel aduanero de importaciones están contenidas las notas legales, la sección, el capítulo y la subpartida. Notas complementarias y notas complementarias nacionales. Esas notas pueden ser ampliatorias, pueden ser clasificatorias, pueden ser restrictivas, definitorias, incluyentes, aclaratorias, excluyentes, mixtas o combinadas, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, hemos visto en el ejemplo al inicio de la clase, lo que es la carne bovina, lo que habíamos hablado de la carne de cerdo y después habíamos hablado del hígado. Por ejemplo, el hígado no tiene ninguna nota aclaratoria, ampliatoria. Esta diapositiva no tiene que confundirles a ustedes en futuros estudios y en futuros módulos, ¿no? Hay algunas partidas arancelarias que necesitan o te dicen diríjase a la sección cuarta o tercera de la clasificación arancelaria, o algunas son restrictivas, ¿no? Como la del hígado, que no es necesario. Entonces, no crean que que las notas legales necesariamente tienen que ser ampliatorias, necesariamente definitorias, no se rompan con eso. A veces son ampliatorias, clasifican, son restrictivas, por ejemplo, el tema de la papa, los tomates, son definitorias, por ejemplo, el tema de los barbijos, que ya se ha levantado el decreto supremo del GA, del 5% y ya se ha vuelto a los 15%, entonces ya son definitorias. Son incluyentes porque, bueno, la economía y el comercio va cambiando, va fluctuando. Entonces, a medida que va mejorando la situación económica o un tratado internacional o convenio, incluye a la partida arancelaria otras características. Por ejemplo, los MAUs, es un ejemplo. Con la República de China no necesita autorización previa, pero por el tema de la pandemia y por el tema de su forma de creación puede ser de que Bolivia haya hecho un estudio de investigación y que sea un motivo principal por el cual la pandemia está subiendo e incrementando los casos de coronavirus. Entonces, con China se ponen de acuerdo y incluyen ciertas restricciones o algunas autorizaciones. Ahora, el tema de los vinos con la Argentina, por ejemplo, las partidas arancelarias no son muy claras respecto a la calidad de la uva, porque eso nosotros no somos, o sea, la aduana tampoco es perito en todo, a pesar no confundir, por ejemplo, con el sistema merciológico, eso es otra cosa. Entonces se elabora una resolución, un decreto supremo y se aclara que esa partida arancelaria, digamos 00877, debe ser, es complementada, ¿no? Se aclara de que no se necesita autorización, no sé, para las uvas, no sé, los vinos tintos de marca tanto que tienen un sistema de añejo de 5 años, digamos. Mixtas o combinadas, o sea, son excluyentes, son restrictivas, son definitorias, son clasificatorias, son ampliatorias de acuerdo a la economía, de acuerdo a las necesidades que se van presentando y que éstas se plasman a través de un tratado o convenio internacional. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos factores, ¿ya? En el arancel aduanero como tal, no van a encontrar todas estas, lo que estoy pintando con el mouse, por eso están verdes algunas y unas son plomas. No siempre van a encontrar una ampliatoria. En la sección 1.3, no siempre les van a decir que son incluyentes o son excluyentes. Tienen que entrar al órgano rector a veces y preguntar, porque un mal asesoramiento le pueden hacer perder millones. Por ejemplo, ustedes el día de mañana sean representantes o asesores de Obando, por ejemplo. Obando es uno de los que trae Mercedes-Benz, creo, ¿no ve? AutoStar. Entonces, si ustedes no consideran las partidas aclaratorias o definitorias que van en relación a decretos supremos, y tal vez necesitan una autorización de Inmetro específico para esos autos, pueden hacer perder muchísimos millones de dólares a sus empresas porque eso es contrabando, ¿no? Y a veces ha pasado eso. Entonces, a veces hay intereses económicos tan grandes por el bien de la economía del país que a veces eso la aduana tiene que resolverlos, pero a veces nuestra auditoría o el departamento de UTISA, que es el departamento de inteligencia aduanera de alguna manera, no lo ve así y nos inician proceso administrativo, penal o civil muchas veces y terminamos yéndonos del trabajo.
Eso es lo malo para los servidores públicos de la aduana. Es una área bellísima, pero muy ingrata. Mucha responsabilidad. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Qué ha pasado, chicos? Están callados, están por el frío callados. Yo estoy en San Francisco, está ahí un poco chequeando un poco la iglesia, los turistas, pero me he venido rápido. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Porque están callados por el frío. O están haciendo otra cosa. En cualquier rato los voy a despertar con llamadas, pero ahorita, ¿qué opinas? Si no van a participar, entonces las preguntas las hago yo. Muy bien, no se olviden que es una de las clases más importantes, las de hoy junto con la de mañana, ¿ya? Entonces estoy para servirles, para prestar discusiones dentro del marco del respeto, bienvenido, ¿ya? También, no necesariamente el que discute es porque quiere llamar la atención, ¿no? Hay compañeros que ahorita son agentes despachantes y hasta tal vez conocen mejor que yo muchas cosas, entonces, ¿por qué no? Bienvenida a la participación? Y hay otras cosas que no las voy a aceptar porque tal vez no estoy de acuerdo, pero eso no significa que tienen mala nota, ¿ya? Entonces, seguimos. Más o menos 8:15, 8:18 vamos a dar unas clases prácticas, ¿ya? Vamos a hacer algunos casitos prácticos. Entonces, no se olviden que, de acuerdo al arancel aduanero de importaciones vigentes, las importaciones están contenidas en notas legales, en sección, capítulos y subpartida, notas complementarias, ¿ya? Y notas complementarias nacionales. Esas notas complementarias nacionales pueden ser ampliatorias. Ojo, notas complementarias nacionales. Ampliatorias, clasificatorias, restrictivas, definitorias, incluyentes, aclaratorias, excluyentes, mixtas o combinadas. O sea, no crean que porque la nomenclatura ha sido aprobada el 5 de enero al principio de año, eso va a ser Biblia hasta fin de año. No, la situación económica va mejorando. Los tratados y convenios internacionales van cambiando. Las necesidades y las obligaciones de cada país y cuidar su economía también va modificando. Entonces, se aclara una partida arancelaria. Se restringe esa aclaración, y lo que ha pasado con el COVID. El año pasado ha empezado el COVID y los barbijos tenían un porcentaje de 15%, luego 10%, luego 5%. Ahora, en diciembre, han levantado esa restricción y ha vuelto a su cauce natural. ¿Cómo se ha hecho eso? A través de un decreto supremo. En ese caso, la partida arancelaria que estaba con el 5%, para el que quiera participar, ha sido ampliatoria, ha sido clasificatoria, ha sido restrictiva, ha sido definitoria, ha sido aclaratoria, ha sido incluyente, excluyente, mixtas o combinadas. ¿Qué creen ustedes? Melissa Nieto Angulo, ¿qué crees tú? Lisa, yo creo que ha sido restrictoria para que no suban los precios como con una inflación de precios, para que no suban cada uno lo que quiere. Bueno, un ratito. El tema de los barbijos al principio del 2019 y principios de 2020 tenía un GA de 15%. Luego, en enero, 10%. Ha empezado el coronavirus y más o menos en mayo le han bajado hasta diciembre del 2020 al 5%. En diciembre del 2005, fíjate mi mouse, se ha emitido una nota complementaria nacional a través de un decreto supremo indicando de que ese tipo de partida arancelaria ya no es 5%, sino 15%. Ha vuelto a su clasificación arancelaria del 2019. Esa disposición complementaria nacional ha sido ampliatoria, ha sido restrictiva, ha sido incluyente, ha sido aclaratoria, ha sido definitoria, ha sido excluyente, mixta o combinada. ¿Qué crees tú? Tal vez es aclaratoria, entonces, bajo ese entendido. ¿Por qué? Porque está aclarando, ¿no? Está aclarando que va a volver a lo que estaba antes, al 15%. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Notas explicativas del sistema armonizado. Las notas explicativas es el documento elaborado por el Comité del Sistema Armonizado, que tiene como objeto identificar el contenido de los textos de las partidas y subpartidas. ¿Qué es el sistema armonizado?
El sistema normalizado, chicos, dentro de la comunidad andina está conformado por un equipo multidisciplinario que se plasma en las instituciones aduaneras a través de algunas áreas. Por ejemplo, tenemos el tema de la nomenclatura arancelaria, el departamento, o el tema de valoración, o el tema de las OEAs, ¿no? O el tema de la nueva gestión aduanera, que se va a encargar de alguna manera tratar y trabajar con esas partidas, subpartidas arancelarias, a través del Departamento de Asuntos Internacionales y hacer conocer eso a la comunidad andina, donde se plasma y se llega a una reunión internacional. No necesariamente van los presidentes de las aduanas, pero mandan algunos representantes y hacen unas interpretaciones. Eso es el sistema armonizado. Las notas explicativas se redactan oficialmente en los idiomas inglés y francés, pero se traducen en otros idiomas con la aprobación de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Entonces, cuidado que yo les dé en el examen una nota explicativa en inglés y les traduzca abajo en griego, y ustedes me dicen verdadero o falso, y ustedes me pongan verdadero. Ojo, las notas explicativas se redactan oficialmente en los idiomas inglés y francés, pero se traducen en otros idiomas con la aprobación de la Organización Mundial de Aduanas. A veces, por eso les digo, chicos, yo quiero que este curso sea al igual que el de diciembre, que ha sido uno de mis mejores cursos que doy en formación y idea. Han sido brillantes los changos. Leían, es muy importante, los colegas, es muy importante que ustedes hagan una lectura tranquila, no se apuren en su examen, son 7 preguntas, empiecen mañana. Yo les doy un ejemplo que me ha enseñado bastante, me ha ayudado bastante en algunos cursos, e incluso cuando yo estaba haciendo mi diplomado en Estados Unidos. Y eso lo aprendí no porque yo me imaginé, sino porque también me enseñaron. Agárrense mañana, en el tiempo que ustedes, después de la clase o antes, y pregúntense 10 preguntas en verdadero y falso, de acuerdo a las fichas informativas, y empiecen a medir su tiempo. Porque hay compañeros que a veces se ponen nerviosos y ¿qué hacen? Agarran el celular y le llaman a los de fundación y le dicen, no he aprendido esto. ¿Qué es esto? Tranquilos, respiren. Todo está de acuerdo a lo que habla el docente y de acuerdo a las fuentes que les da el docente y las diapositivas, ¿no? Entonces, incluso yo les he dicho, esto no es tema de examen, pero es un tema que está dentro del pensum y dentro de los módulos y que yo tengo la obligación de tocarlo. Entonces, no se aprueben. Cuidado que les dé un caso y les diga quién está a cargo de la aprobación de la Organización Mundial de Aduanas, sea, no sé, la LADI, o sea, no sé, el doping, y me digan, un ratito, ¿no? ¿Verdadero o falso? Entonces, es muy importante que les aclare cómo son las cosas. De todas maneras, mañana, Dios mediante, vamos a hacer un repaso del examen, ¿ya? De cómo va a ser más o menos. Hasta ahí, claro, no es una diapositiva que amerite interpretación. Tenemos ya otros aspectos técnicos para la clasificación arancelaria en las distintas fases de control aduanero. Muy bonito. Otros aspectos técnicos. Los primeros aspectos hemos sido las notas de interpretación a un nivel ejecutivo, o sea, hasta a un nivel de aduana con la comunidad andina, donde ustedes, los importadores o las agencias despachantes o los asesores o los dueños de la mercancía, no entran, señores, a interpretar, porque no tienen facultad para interpretar. Pueden pedir a través de una nota, a través de un memorial, pueden hacer notar, evidentemente. Y eso va a motivar a que las aduanas, a que los departamentos correspondientes trabajen en esos puntos si la situación lo amerita, si es recurrente el error. Pero hasta ahorita no hemos hablado de los operadores ni las agencias despachantes. Este es un tema ejecutivo entre aduanas y la comunidad andina. Otros aspectos técnicos, quiere decir que seguimos en la cancha, estamos en el equipo del tema aduanero, no estamos en el tema del dueño de mercancías, del declarante, no estamos con las agencias despachantes. Por eso quiero aclarar otros aspectos técnicos. ¿Cuáles son los otros aspectos técnicos? Los vamos a ver ahorita. Tenemos el aforo. El aforo tiene como norma legal el artículo 105 del reglamento a la Ley General de Aduanas, que señala, el aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de verificar la descripción de la mercancía, la clasificación arancelaria,
la valoración, el origen y la cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación de trámite. El aforo podrá hacerse mediante un examen documental o mediante un reconocimiento físico de las mercancías o ambos, y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. Muy bien. Claro hasta ahí, ¿no? El artículo 105. Vamos ¿tienen su ley algunos tal vez en la diapositiva, en una tablet? No sé si alguien pueda seguir también la lectura. Yo estoy abriendo mi ley general de aduanas. Mi reglamento, quiero decir. Muy bien, el artículo 105 es muy bonito. El 106 lo voy a complementar yo. Dice, sistema selectivo o aleatorio. Todas las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite estarán sujetas al sistema selectivo o aleatorio sin que requieran adjuntar la documentación soporte del despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías. Ojo, mucho cuidado con este artículo. Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros cuando corresponda, se aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales para el despachado aduanero. Canal verde, autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata. Inciso B, canal amarillo, proceder al examen documental y autorizar su levante en un plazo máximo de 24 horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un periodo mayor. Inciso C, canal rojo, proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía y autorizar su levante, que debe realizarse en forma continua y concluirse a más tardar dentro de las 48 horas del día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un tiempo mayor. La aduana, para cada administración aduanera, determinará el porcentaje en un máximo de las declaraciones de la mercancía sujetos a canal rojo, que estime necesario, el que en ningún caso podrá ser superior al 20% de las declaraciones de mercancías aceptadas durante el mes anterior. Para las importaciones realizadas por el sector público, o sea, YPFB, por ejemplo, ENDE, por ejemplo, el porcentaje máximo de las declaraciones sujetas a canal rojo no será mayor al 1% de las declaraciones de mercancías aceptadas durante el mes anterior. La entidad pública y su máxima autoridad ejecutiva son responsables por las diferencias existentes entre la mercancía importada y la declarada. El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o en zonas francas, o en los lugares autorizados por la aduana para el almacenamiento de mercancías. Para la verificación de los documentos de soporte se utilizará la versión digital. Cuando existan dudas, se solicitará la presentación de los documentos originales, salvo lo expresamente reglamentado para el despacho anticipado e inmediato. Bueno, por lógica tiene que llegar antes, ¿no? Y presentarse antes. Artículo 107. Reconocimiento físico de las mercancías sobre medios o unidades de transporte. En la modalidad del despacho en general podrá efectuarse el reconocimiento físico sobre medios o unidades de transporte previa apertura del pasillo de inspección, cuando se trate de mercancías a granel homogéneas y de gran volumen o de fácil reconocimiento, de materiales explosivos, corrosivos o inflamables y animales vivos. El concesionario de depósito habilitará espacios adicionales para el reconocimiento físico de este tipo de mercancías. Artículo 108. Aforo. Si el aforo, registro de los resultados del aforo. Si el aforo aduanero concluye sin observaciones o incidencias, el funcionario aduanero actuante registrará su conformidad bajo firma en la propia declaración de mercancías. En caso de existir observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el acta de reconocimiento y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías y en el sistema informático. Cuando la observación en el acta de reconocimiento establezca disminución u omisión en el plazo de los tributos aduaneros y no se hubiera configurado las conductas detalladas en el artículo 178 de la Ley 2492, o sea, el Código Tributario, el consignatario podrá reintegrar los tributos o constituir una garantía suficiente para continuar con el despacho o conforme a los procedimientos que establezca la aduana. La administración aduanera podrá determinar su remisión a un control posterior si interrumpe el despacho aduanero. Entonces, si hay una duda razonable, que ya lo hemos explicado, entonces
y yo tengo un contrato, tengo que presentar una garantía sobre el 100% del valor de la mercancía y más las multas si prevé eso. Entonces, automáticamente se procede al levante. Y la investigación continúa, ¿no? La investigación. En caso de que la aduana me gane, se ejecute esa garantía. Entonces, hay una oficina encargada de garantías que se llama Unidad de Servicios Operadores, que está en la encargada de custodiar, supervisar y ejecutar las garantías, juntamente en coordinación con la unidad legales, que es la Supervisoría de Ejecución Tributaria, que en caso de que yo haya ganado ese proceso y no se ejecuten las garantías, entonces yo voy a la SED, lo mandamos porque automáticamente se convierte en un título de ejecución tributaria y se ejecuta eso. Estos artículos que hemos leído, que son muy bonitos, que es el artículo 105, 106 y 107, son artículos que son muy importantes, que están rayados en mi norma y que ustedes también los tienen que manejar de memoria y tienen que tener de mucho uso porque también en los casos prácticos de más tarde y de mañana, y del sábado van a entrar exámenes, van a entrar casos que no son muchos, casos prácticos de análisis y van a entrar esos 3 artículos. Es muy importante que ustedes los tengan muy en cuenta. No son artículos de interpretación, no hay vacíos. El tema, por ejemplo, del artículo 106, donde dice que la aduana para cada administración determina el porcentaje máximo de las declaraciones de la mercancía sujetos a canal rojo, el que en ningún caso puede ser superior al 20%. Eso es un tema aduanero que, bueno, no va con nuestro módulo. En ese caso no, pero sí tienen que saber qué es el canal verde, el canal amarillo y el canal rojo, cuándo se aplica, cuánto es el tiempo de despacho y lo vamos a relacionar con el aforo físico que tienen que ser completos, correctos y exactos. ¿Ya? Muy bien. Deficiencias en las observaciones por clasificación arancelaria. En este espacio se procede a identificar las deficiencias identificadas por los alumnos al momento de realizar una observación por clasificación arancelaria. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para más adelante, como les había dicho, en nuestros cursos, en nuestra clase más o menos y 21 de casos prácticos. ¿Ya? Se ve un poquito la garganta. Consideraciones técnicas normativas para el llenado adecuado de las vistas de cargo, actas de reconocimiento al momento de determinar el valor en aduana. Pues ese es un tema de que ya no estoy de acuerdo con lo que me ha declarado el Pato Lucas y yo tengo que exigirle que haga un reintegro a ese sistema. De lo contrario, yo inicio el acta de reconocimiento de valor, me presenta descargos, no ha desvirtuado las observaciones, no me hace caso, le emito una resolución, una vista de cargo, él tiene 30 días para presentar descargos, no los ha hecho, emito un informe de ausencia de descargos, le emito a la legal, le emito una resolución determinativa, presento alegatos y me voy al recurso de revocatoria a la IT, el recurso de revocatoria se habla un término perentorio de 45 días, y se emite una resolución, no estoy de acuerdo o la aduana no está de acuerdo, nos vamos, interpongo un recurso de jerárquico, que es la última instancia, y que el AITER lo resuelve, anulando obrados o ratificando el acta de reconocimiento de valor de la aduana. Todo eso se lleva porque no estoy de acuerdo al tema del valor en aduana. Puede ser también que exista un contrabando y el operador diga, no es contrabando, precisamente por el tema de estos 3 gonzones muy importantes, que es el último, que es un tema muy conflictivo en la aduana, el tema del valor, el tema de las autorizaciones previas, el tema de los requisitos, de las partidas, subpartidas, todo eso entra en esta esfera, ¿no? Muy bien. Control recurrente, resolución, el control recurrente, que son ya las fiscalizaciones, están reglamentadas por una ARD, que es una resolución de directorio de la aduana, que es la 01-029-18 de 13 de diciembre de 2018, donde se registra el resultado de la revisión documental en el SUMA, que es un sistema que nosotros manejamos, y se procede al levante. Con observaciones genera y se fundamenta la duda razonable, se determina el valor en aduana, la aplicación de los métodos secundarios de valoración y se registran las observaciones de la variación de valor, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 cosas. El primero, canal verde, como lo verán,
Y el segundo puede ser amarillo-rojo, que se genera la duda razonable. Entonces, al generarse la duda razonable, nosotros en el sistema llenamos, el técnico aplica los métodos de valoración, que en minutos más vamos a avanzar, y registra las observaciones de la ARB o el IBB, ¿no? Esos son los temas muy importantes. Muy bien. Seguimos. Control posterior significa que ya se ha dado levante a la mercadería, o sea, que la mercadería no está en recinto. Eso es el control posterior, que estaba regulado por la 01029 del 16, del 30 de diciembre de 2016, la orden de fiscalización de control diferido, ¿no? Sin observaciones, se emite una resolución determinativa dejando de extinguir la deuda tributaria. O sea, quiere decir que al principio yo dudaba del valor, me han presentado descargos o me han pagado y emito una resolución determinativa de extinción de la deuda. Con observaciones significa que se mantiene firme las observaciones en la resolución determinativa y como les había dicho, y el operador, de acuerdo a lo que menciona el Código Tributario, tiene las instancias de impugnar o la aduana de impugnar a través del recurso de revocatoria y luego el jerárquico. Sus disposiciones de tanto del revocatorio como el jerárquico están normados en el Código Tributario boliviano, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Aspectos generales. Entonces acá el uno es que se revisa la documentación, el soporte vinculado a la transacción comercial, identifica factores de riesgo, es muy importante, se genera la duda razonable, o sea, aquí estamos hablando de los aspectos generales, 6 puntos de gradas, que quisiera que le saquen una foto y siempre lo lean en su celular, o lo tengan en una ficha informativa de colores de cartulina en la cartera, etc. Es muy bonito. Se identifican los factores de riesgo, precios ostensiblemente bajos, certificaciones, autorizaciones previas que no ha traído, por ejemplo, de Inmetro. Se genera la duda razonable. A través de generarse la duda razonable, se fundamenta el descarte del método de valoración 1 en base a la duda razonable identificada. Se fundamenta la aplicación del descarte de los métodos del 2 al 5 y se fundamenta la aplicación del último método, que es el método de transacción número 6. Entonces, es muy importante que ustedes tengan. ¿Qué son los métodos de valoración? Los métodos, los descartes de valoración que va a identificar los factores de riesgo y que va a decir, bueno, esto no sirve, el C no sirve, el B no sirve. Son los descartes de métodos de valoración que son 6 métodos que están regulados por la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones y que nosotros en minutos más los vamos a enseñar, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos, que son aspectos generales, para que nosotros le exijamos al operador y también a la agencia despachante que han hecho una correcta mala declaración, que hay una duda razonable por el valor, que hay una doble razonable a los documentos soporte, ¿ya? Eso es muy importante, estos 6 aspectos que ustedes los tienen que tener en cuenta. Fundamentación de la aplicación del último método, acudiendo a la primera instancia a la aplicación de la flexibilidad razonable, ¿ve? Soy flexible, considerando el numeral del visto 6.1 de la resolución de la declaración andina. De no poder aplicarse el último recurso en base a la flexibilidad razonable, debe aplicar criterios razonables conforme lo establece el numeral 6.2, considerando país de origen, momento aproximado, cantidad, características idénticas o similares y prohibiciones. Entonces, si yo le voy a aceptar el valor o de lo contrario voy a decir, bueno, esto no tengo que cobrarle un reintegro por la unidad de $1, sino que cuesta $3, voy a tomar en cuenta el país de origen, de dónde viene. Si no tengo país de origen, entonces el país más próximo, el momento más próximo también, que es el año. O sea, de acuerdo a la Comunidad Andina, yo tengo 1 año para arriba y 5 años para atrás. La cantidad también en base a la base, nosotros tenemos unas bases de datos, que eso no puedo dar clases porque son temas confidenciales, que se llama el BCTP o el CIVA, dependiendo del año. Que nosotros los técnicos fiscalizadores o los técnicos de aduana, solo nosotros tenemos esas características para aplicar a las características idénticas o similares y las prohibiciones. Esos aspectos generales, tanto el 14, ficha en la diapositiva 14 como la 15, chicos, estamos en el escenario de la aduana. Ahorita estamos como funcionarios de la aduana. Significa de que nosotros tenemos que fijar las cosas de forma mucho más claras y concisas de cómo vamos a aplicar, le vamos a aceptar el valor. Se ha generado la duda razonable, pero para que nosotros también hagamos una correcta, de acuerdo, no digamos que sea un conal rojo, y tengamos una correcta apreciación
y sepamos realmente lo que cuesta esa mercancía, tengo que tomar en cuenta estas 5 características: el país de origen aproximado, la cantidad, las características idénticas o similares y las prohibiciones. Estos aspectos se los considera y se los toma simplemente practicando, en la práctica. No los puedo yo ahorita decir porque no tienen ustedes acceso al Zoom, al Sidunea. Simplemente en la práctica lo van a hacer. Pero teóricamente tienen en cuenta de que la administración aduanera tiene que tomar en cuenta esos aspectos. Muchos operadores exaduaneros son excelentes asesores y lo hacen retroceder a las administraciones porque precisamente manejan muy bien todos estos 5 aspectos. ¿Ya? Muy bien. Son las 8:22. Les voy a exigir, por favor, unos 2 minutitos de descanso. Muy bien. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Me dejo de escuchar, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Aquí vamos a hacer un paréntesis y, por favor, tomen en cuenta a todo lo que yo les voy a dictar para que ustedes puedan tener una noción general y básica de los métodos de valoración aduanera, ¿ya? Como hemos dicho, los métodos de valoración están regulados por la resolución 1684 de la Comunidad Andina. El primer método se llama el método de transacción. Este método, les voy a dictar, es el valor en aduana de las mercancías. Consiste en que el valor en aduana de las mercancías, consiste en que el valor de aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción. Consiste en que el valor de aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la 1684, obviamente, ¿no? Todo es 1684 desde ahorita. Ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la resolución 1684. Siempre que concurran las siguientes circunstancias. Siempre que concurran las siguientes circunstancias. Que no existan restricciones por el comprador. Que la venta o el precio no dependa de ninguna condición cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. Inciso B, que la venta o el precio no dependan de ninguna condición cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. Inciso C, que no se revierta directamente ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto, que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto. Inciso D, que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, o que en caso de existir, que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, o en caso de existir, el valor de la transacción sea aceptable a efectos aduaneros. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, o en caso de existir, el valor de la transacción sea aceptable a efectos aduaneros. Están tomando apuntes, ¿no? Sí, sí. ¿En caso de qué dijo? Muy bien, voy a repetir. El método de transacción, que es el primer método, consiste o es que el valor en aduana de las mercancías importadas sea el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando estas se venden para su exportación al país de importación. Ajustado de conformidad con el artículo 8. Ajustado de conformidad con el artículo 8. Siempre que concurran las siguientes circunstancias. Que no existan restricciones por el comprador por el comprador. Inciso B, que la venta o el precio no dependa de ninguna condición. Que la venta o el precio no dependa de ninguna condición.
cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. C, que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte de algún producto. Que no se revierta directa ni indirectamente al vendedor por parte de algún producto. D, que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. O en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros. En caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros. Un ejemplo del inciso D, listen. A, B, C, D. La vinculación, sí, D. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, o en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud. El contrato de compraventa, Martita, ¿no? Sí. Sí, el contrato de compraventa. En realidad es una redacción pésima. No sé por qué la 1084. Yo la estoy resumiendo porque tengo mi ayuda a memoria, pero en realidad una condición es que existe una vinculación entre el comprador, por eso se llama método de valor de transacción. Ese método de valor de transacción, ¿cómo es? ¿Cómo lo vamos a aceptar si vamos a aceptar el método 1? Que exista una relación de compra-venta. Si no hay una relación de compra-venta, entonces nos vamos a ir a una forma tácita, el giro bancario. El Banco Nacional o el Banco Mercantil ha hecho un giro bancario, digamos por 300 puntadolas, vos has sacado un prorrateo de base de datos, ya vale un boliviano y has sacado que cuestan $360. Entonces el giro bancario tendría que ser por 400 por 360, hasta $372. Pero si el giro bancario es por 120, no está cubriendo. es la palabra, no está cubriendo el valor de transacción, no está cubriendo. Ahora, si hace pagos parciales y tú sumas y hace más de los $316 o $350 que tenemos que pagarlo, yo no me complico mucho, pero hay otros fiscalizadores que lo vuelven más complicado, los técnicos, y dicen, no, pero ha pagado más y pues vos puedes pagar más y en qué le ha afectado, digamos, al comprador. Nada, más bien lo benefició al vendedor, será cosa de ellos, ¿no? Ahora aquí hay mucho mañuderío por parte del importador. ¿Por qué? Porque a veces no demuestra el precio realmente pagado por pagar, ya sea con pagos parciales, y demuestran giros bancarios falsos. Van a veces a lugares ilegales y falsifican esos documentos. Entonces, cuando tú haces una pregunta a la embajada o al consulado allá, o a la Cancillería que te traduzca ese giro bancario o esa factura comercial, realmente es otra cosa, ¿no? Cuando tú entras a la página del dueño de la mercancía, vos dices, bueno, no hacían puntabolas, hacían micropuntas, entonces, sigue latente la duda razonable. No he cambiado la ficha informativa, Martita, ni compañero que me ha complementado con la palabra. No me satisface el país de origen, no me satisface la cantidad, no me satisface las prohibiciones. ¿Qué prohibiciones ha tenido y las ha subsanado? Entonces, sí. No entiendo la parte donde dice, si existiera vinculación, en caso de que sí existiera, entonces será aceptado, ¿no ve? A efectos aduaneros. ¿Cómo tendría que ser ese? A ver, un caso práctico. En caso de existir el valor de transacción, será vinculación en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2. O sea, ¿qué quiere decir? Por eso te digo, si vos demuestras realmente el tema de la relación contractual, la aduana te va a aceptar. Si has hecho un giro bancario que cubre el total de la mercancía en base a tus precios referenciales que tú tienes en tu base de datos como aduanera, te vas a aceptar el valor de transacción. Ahora, si él no tiene, digamos, ese giro bancario y tú le vas a pedir y él te lo trae y tú haces, digamos, las consultas a Japón, digamos, y ellos te dicen, sí, él la compró de acá, nosotros nos dedicamos a esto, estos son los rubros, y de acuerdo a los antecedentes históricos que tú tienes en la base de datos, Mario Bacaflor no ha traído una vez, ha traído muchas veces puntabolas, o de lo contrario, Juan Pérez ha traído con las mismas características y está cerca más o menos a las características idénticas o similares.
entonces se cumple este valor de transacción. Entonces, de alguna manera le vamos a aceptar, ¿no? Le vamos a aceptar el tema de la aduana. Es realmente los documentos, como dice su nombre, el primer método de transacción, que realmente te demuestre que realmente está dentro de los parámetros de las transacciones vinculadas, ¿ya? Es que la vinculación, yo entiendo, ay, perdón, algo, ¿no? Es que no tiene que haber vinculación entre el comprador y el vendedor, obviamente, pero en caso de que sí existiera esa vinculación, tiene que ser aceptada, o sea, a efectos aduaneros. Muchas de las facturas comerciales han venido a efectos aduaneros. O sea, esa parte, si es que va a haber vinculación entre el comprador y el vendedor, ¿cómo tendría que estar la factura? O sea, por esa parte yo lo entiendo. No sé a qué se refiere, digamos, porque no tiene que haber vinculación, obviamente, porque va a seguir la duda razonable. Obviamente, pero si Pero sí hay la vinculación. Entonces el invoice tenía que estar a efectos aduaneros. O sea, ¿qué pasa si hay vinculación entre el vendedor y el comprador? Digamos? No te olvides que el artículo 9 de la decisión, bueno, te aclaro, el artículo 9 de la decisión 1684 dice los requisitos que debe contener mínimamente la factura comercial. Sí. Y de acuerdo nosotros a nuestra RD, que es una resolución de directorio que aprueba el procedimiento sancionatorio y determinación de valor, sí, nosotros decimos de que entre nuestros requisitos está el tema de la factura comercial y el tema del giro bancario y del contrato de compraventa. Entonces te está dando la vuelta, dice, en caso de efectos aduaneros, o sea, ¿cuáles son las disposiciones aduaneras? Entonces ya para disposiciones aduaneras es el contrato de compraventa, los giros bancarios, tenemos no sé, tal vez tenemos una relación contractual vía internet, todo eso los vamos a aceptar siempre y cumplan dentro del tema aduanero. Entonces, cuando tú estás dentro de la administración aduanera, tienes disposiciones aduaneras que te exigen qué requisitos debe cumplir. Si se encuadran estos requisitos, como te digo, la factura, cumple con los requisitos del llenado correcto, cubre realmente la descripción completa, todo eso, de alguna manera tú ves los documentos soporte y hay un ICORTEMS, donde hay también un tercero intermediario, ¿por qué no aceptar dentro de los términos aduaneros esa relación contractual? Ya. Bueno, también dice que la factura tiene que ser un documento original, auténtico y definitivo, ¿no ve? Pero así ahora, o sea, todo ahora es digital y las facturas, pues, obviamente son impresión o hasta facturas pro forma, digamos, ¿no? No te olvides que de acuerdo al artículo 105 del reglamento, tú le puedes pedir documentos adicionales a tu importador. Le puedes pedir notas aclaratorias. También la 1684 prevé esos aspectos. Licenciado, como son digitalizaciones, tendríamos que solicitar, ¿no? Aunque no se requiera, tendríamos que solicitar porque son digitalizaciones, pueden ser, ¿cómo le digo? Susceptibles, digamos, a falsificación. Claro, sí, claro. Sobre todo en los despachos anticipados e inmediatos ya se han subido al sistema, ¿no ve? Entonces, entonces esos documentos pueden ser complementados con catálogos, por ejemplo, tal vez con giros bancarios, que eso no está subido al sistema. Entonces pueden complementar solicitándole a la agencia despachante o al importador. Ahora hay agencias despachantes que han muerto, han fallecido, que no tienen, estamos hablando de un despacho sin mercancía, digamos. Entonces tenemos que buscar a la agencia despachante más antigua, digamos. Entonces, tenemos que anotar todas las vías. Ahora la aduana actualmente está trabajando, precisamente el día de mañana tengo una reunión a las 9 de la mañana en el edificio central sobre cómo vamos a desestimar algunos despachos que se han elaborado con fichas informativas, o sea, ha generado la duda razonable, el técnico lo ha elaborado una ficha informativa para que sea procesado a través de una fiscalización. Antes se elaboraban y se procesaban todas, pero eso no es un buen insumo porque se lleva a determinar que es la deuda de 80 UFBs. Además no teníamos fotos, no estaban subidas, entonces ¿cómo no aceptar esa relación de transacción si no tenemos los medios informáticos necesarios para seguir con la investigación? ¿Y cómo se va a hacer eso? En ese caso estamos trabajando sobre un manual
para trabajar, para establecer ciertos requisitos y darle los insumos necesarios a la unidad de fiscalización y a las administraciones aduaneras de que tenemos que, si no tenemos fotos, si no tenemos documentos de relaciones transaccionales, si tenemos una agencia despachante que se ha disuelto, automáticamente eso tenemos que desestimar y aceptar el primer método de transacción, no hay otra. Flexibilizando. Ujú. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora seguimos. Entonces, hemos hablado del primer método de transacción. Este artículo se concreta en el preámbulo en cuanto a que se debe, en todos los casos posibles, utilizar el valor de transacción como valor en aduana de las mercancías dentro de las pautas que él se establece, dentro de las pautas que ellos establecen. Ellos son la aduana, ¿no? Muy bien. Tenemos el segundo método. ¿Cómo se llama el segundo método? ¿Quién quiere participar? ¿Las mercancías idénticas? Muy bien. Mercancías idénticas. El valor de las mercancías idénticas. Muy bien. ¿En qué consiste, Marta, eso? Pues dice que todas, o sea, que todas las mercancías importadas tienen que haber sido, tienen que cumplir la función de la identidad, que sean idénticas en todo, ¿no? En todo su, o sea, en el proceso de transformación, proceso de elaboración, o sea, igual. Y es más, en el mismo momento, digamos, o sea, en el mismo momento de que se ha fabricado, pero esto va a ser imposible, ¿no? Porque no se puede determinar y la aduana no puede determinar tampoco. Entonces, este método generalmente no se utiliza, o sea, igual se descarta y pues no va, no se acepta, ¿Tú ¿no? eres aduanera? No. Ya, muy bien. Ex. Eres agente despachante. No, tampoco. Ya. Ya, muy bien. Artículo 2. Valor de mercancías idénticas. Les dicto, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse, el valor en aduana será el valor de la transacción de mercancías idénticas, vendidas para la exportación al mismo país. El valor en aduana será el valor de la transacción de mercancías idénticas, vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objetos de valoración o en un momento aproximado. Nuevamente, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse, el valor en aduana será el valor de la transacción de mercancías idénticas, vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Punto seguido. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción. Punto seguido. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas, vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas, vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades. Punto seguido. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas. Punto seguido. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas. Muy bien. Claro, ¿no ve? Marta, ¿cuál es el método número 3? ¿Cuál es el tercer método? Las mercancías similares. Tercer método. Sí. ¿Hola? Muy bien. Ajá. Muy bien. Vamos a
a empezar con el tema de mercancías similares. Su audio, Lisa, no se escucha. Sí, no, mi audio está pésimo. ¿Me puedes repetir? Ahora vamos a hablar sobre mercancías similares. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Espera un momentito. Muy bien, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Sí, sí. Ahora sí. Sí, tercer método. El valor de mercancías similares. ¿Sí? ¿Estamos bien? Idénticas era el segundo y ahora mercancías similares. ¿Sí? ¿O no estamos bien, Martita? Idénticas, similares, ¿no? Tercer método. Sí, está. Muy bien. Si el Sí. valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto por los artículos, por los métodos 1 y 2, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto por los métodos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías similares, vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objetos de evaluación o en un momento aproximado. Lo mismo que el anterior concepto, ¿no? Solo que son mercancías similares. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías similares. ¿Sí? Muy bien. No es el mismo concepto que el anterior, solo que son mercancías similares. ¿Ya? Es lo mismo. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo dispuesto por los métodos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías similares, vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de evaluación o en un momento aproximado. Método número 4, Martita, ¿cuál es? Ay, ya me olvidé. No sé si el método deductivo o el método. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se me Sí, fue. método deductivo. Muy bien. Estamos bien. ¿Deductivo? Ajá. Método deductivo o superdeductivo, ¿ya? Método deductivo o superdeductivo. Método número 4. Método deductivo o superdeductivo, ¿ya? Les dicto. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse, lo mismo, ¿no ven? Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los métodos 1, 2 y 3, se determinará el artículo 5 de la resolución 1684 y cuando no pueda determinarse con arreglo a él, según el artículo 6. Este método consiste en que las mercancías importadas se venden en el país de importación en el mismo estado. Cuando las mercancías importadas se venden en el país de importación en el mismo estado en que se importaron sin sufrir ningún proceso de complementación o transformación. Este método consiste en que las mercancías importadas se venden en el país de importación en el mismo estado o que se importaron sin sufrir ningún proceso de complementación o transformación. El valor en la aduana, determinado conforme al método previsto, se basará en el precio unitario. El valor en aduana
se basará en el precio unitario. Punto seguido. Como podemos apreciar, resulta necesario que el comprador y el vendedor radicados en el país de importación, como podemos apreciar, resulta necesario que el comprador y el vendedor radicados en el país de importación no estén vinculados. Como podemos apreciar, resulta necesario que el comprador y el vendedor radicados en el país de importación no estén vinculados y que la venta se realice en el mismo momento o en un momento aproximado. Y que la venta se realice en el mismo momento o en un momento aproximado. Punto seguido. Las deducciones a las que nos referimos son los elementos del valor de venta en el mercado interno del país. Las deducciones a las que nos referimos son los elementos del valor de venta en el mercado interno del país, que no tienen ninguna relación con el precio de exportación. Las deducciones a las que nos referimos son los elementos del valor de venta en el mercado interno del país y que no tienen ninguna relación con el precio de exportación. En otras palabras, este es un método muy complicado, es el método 4, que en realidad yo he visto que es muy difícil que se aplique en cualquier parte del mundo. En realidad, a mí me han pedido en 2016, como estaba como funcionario, que vaya a ver los precios del mercado de las sardinas Nidita. Son unas sardinas rojas, no sé si han visto. Entonces iba a La Ceja, he ido a la Feria 16 de Julio, he ido a la Justus, he ido a la Rodríguez y tenía que deducir ciertos precios. Entonces, eso lo teníamos unas reglas y nosotros internamente teníamos que deducir más o menos con el país de origen, no con el precio de exportación. O sea, en otras palabras, el método activo son precios que tú le tienes que crear, porque realmente el 1, el 3, el 2 y el 3, tanto la de transacción, no le aceptas. El segundo, similares idénticas, no hay, ¿ya? El cuarto, tienes que crear los precios. Pero ¿por qué vas a crear si tienes, digamos, los insumos necesarios para irte a características idénticas o similares? O tienes un tema de método o tienes tu base de datos. Entonces es mejor irte al último recurso, que ya vamos a llegar. Entonces, es un método un poquito complicado de explicarlo y que en aduanas no tenemos antecedentes que nos han hecho caer por este método. Artículo 5, método 5. ¿Cuál es, Martita? El método del valor reconstruido. El método del valor reconstruido, que se relaciona mucho con el método cuarto, ¿no? Sí. Prácticamente es casi lo mismo, prácticamente, el método del valor reconstruido, que, bueno, pero que lo vamos a definir en este momento, ¿ya? Vamos a destinarnos un poquito el método del valor reconstruido, ¿ya? Les dicto, ¿ya? Si el valor en aduana, igual siempre complementamos con la misma frase, ¿no? Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto del método 1 al 5, 1 al 4, perdón, se aplicará el método del valor reconstruido, que será igual a la suma de los siguientes elementos. Que será igual a la suma de los siguientes elementos. Inciso A, el costo o valor de los materiales y de fabricación y otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas. El costo o valor de los materiales y de fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas. Inciso B, una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales. Inciso B, tomar en cuenta la cantidad por concepto de beneficios y gastos generales. Inciso C, el costo o valor de todos los demás gastos que deben tenerse en cuenta. El costo o valor de todos los demás gastos que deben tenerse en cuenta para su importación. Para su importación.
Para el valor reconstruido se tomará en cuenta las condiciones de producción. En otras palabras, para el valor del reconstruido, para el método del valor reconstruido, se tomará en cuenta las condiciones de producción. En otras palabras, para el método del valor reconstruido se tomará en cuenta las condiciones de producción de la mercancía a valorar para calcular su costo, más los gastos y beneficios para llegar a un valor FOB. ¿Quién sabe qué significa valor FOB? Marta, ¿qué significa valor FOB? Hola, el valor FOB es el precio, es el precio en el que se ha transado, se ha negociado. Es el valor, precio referencial, el valor referencial, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de valor FOB, Jonathan Ayón? El transporte Ajá. y Flete, derechos de exportación. Costo, costo y seguro. Costos, Sí. flete y seguro. Flete, costo y seguro. ¿Ya, chicos? Sí. Flete más costo más seguro. Ese es el valor FOB. Ese no es el valor, sí. Ese es el CIF, Perdón, dice. perdón, El ese FOB sí. es solamente el Perdón. valor de la factura comercial, digamos, el precio transado, Muy bien. digamos. El valor, sí, perdón. ¿Quién me ha corregido? Yo, Lisa. No. Eric. Temas marítimos es el Tienes valor. toda la razón. El valor sí es el flete, costo más seguro. El Ajá. valor FOB, ¿cuáles son los componentes del valor FOB? Son todos los gastos anteriores a la puesta de la mercancía sobre el buque. En el caso marítimo, para temas aduaneros el valor FOB es un tema referencial y es equivalente al FCA. Son los transportes locales, los gastos de exportación hasta que la mercancía haya sido cargada. Y es el valor de la mercancía, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces estamos claros. Para el valor reconstruido se tomará en cuenta las condiciones de producción de la mercancía a valorar para calcular su costo, más los gastos y beneficios para llegar a un valor FOB, puerto de embarque, puesto en puerto de embarque, puesto en puesto de embarque. Último método, que se llama el método del último recurso, que es el más lindo y el que lo aplicamos todos los días en aduana. Dicen que el Estado nunca pierde, ¿no? Método del último recurso, así se llama. Si el valor en aduana, lo mismo de las mercancías importadas, no puede determinarse con lo dispuesto en los métodos 1 al 5, inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables. ¿Ve? Dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios del artículo 7 del GATT de 1994. Compatible con los principios del artículo 7 del GATT de 1994. Sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Excelente, ahí tenemos nuestra base de datos del BCTP, el CIBA, nuestros costos, nuestros datos históricos. Estamos en el Alto, estamos en Desaguadero, estamos en Guayará, estamos en Bermejo, podemos pedir criterios razonables al Departamento de Nomenclatura Arancelaria que conforma la Gerencia Nacional de Normas. ¿Ya? Entonces, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 al 6, 1 al 5 inclusivo, dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios del artículo 7 del GATT de 1994 y sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Punto aparte, el valor en aduana determinado según el presente artículo no se basará en el precio de venta. El valor en aduana determinado según el presente artículo no se basará en el precio de venta. Un sistema que prevea la aceptación no se basará en el precio de venta. No se basará en un sistema que prevea la aceptación. No tomará en cuenta el precio de mercancías en el mercado nacional. No tomará en cuenta el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador.
No tomará en cuenta los valores en aduana mínimos. No tomará en cuenta los valores de aduana mínimos. No tomará en cuenta valores arbitrarios o ficticios. Listo. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta acá tienen la resolución de 684 que la pueden bajar del Google. Ahí están los 6 métodos de valoración. Los hemos avanzado de una forma sintética, resumida. Estamos en la diapositiva número 15. Tenemos más o menos 15 más por avanzar, si no me equivoco. Sí, más o menos tenemos un poquito más. Mañana en la primera etapa, en los 10 primeros o 12 minutos de la clase, vamos a avanzar las diapositivas. Luego hacemos un curso, unos casitos prácticos de los métodos de valoración. Terminamos de avanzar nuestras diapositivas y los últimos 10 minutos, Dios mediante, le vamos a dedicar a un resumen de cómo va a ser el examen. ¿Ya? Entonces pueden empezar ya a estudiar, están en la resolución 684, los 6 métodos de valoración. Interpretación. Es mucha práctica. No se lo aprende de la noche a la mañana. Es un mundo el tema de nuestro tercer gonzón, el tema aduanal. Es un conflicto acá en México, Estados Unidos, en cualquier país, porque nos tropezamos con muchas disposiciones normativas que se dictan diariamente. Tenemos interpretaciones, tenemos modificaciones, tenemos tratados internacionales que también inciden en nuestra legislación interna. Es el tema muy ambiguo, es un tema de día a día, que el tema, el momento de nacionalizar, está sujeta a estas 6 graditas que las hemos explicado y a estas características para aceptar o no aceptar el valor que nos han dicho, ¿sí? Entonces pueden leerlas un poco, es muy amplio, son muchas hojas, pero sí se pueden hacer unos resúmenes, más el resumen que yo les he dictado con mis palabras, ¿no? Entonces mañana avanzamos un poco de las diapositivas y hacemos algunos casos prácticos y ya terminamos nuestro módulo, ¿ya? Entonces que tengan muy buenas noches, descansen y empiecen a repasar un poquito, organícense en el día o más tarde para avanzar con lo que les he dicho, ¿ya? Entonces, cualquier consulta mañana me aclaran en el momento de la clase y, bueno, ya están las cosas dichas. Yo mañana en la tarde o el sábado en la mañana voy a pasar el examen a la Fundación IDEA. Son 7 preguntas de falso verdadero, ¿ya? Entonces, están tranquilos, tenemos un buen nivel, estamos entrando con buen puntaje casi todos. Algunos los voy a apretar mañana, que están un poquito más flojos, ¿no? Entonces, necesito que Marta lidere un grupo, necesito que Jonathan